Muy buenos días a todos. Los dejo hoy en compañía del doctor Alfonso Vázquez Moyers en la sesión correspondiente al Diplomado de Partidos Políticos y Justicia Intrapartidista. Adelante, doctor. Gracias. Sobró una F en la participación, en la presentación. Soy Alonso, no Alfonso. Pero es normal que me a que me confundan el nombre, está bien. Ok. Nada más es una precisión. Que para efectos jurídicos no es cualquier precisión, ¿verdad? Alfonso es otra persona totalmente. Totalmente Así diferente. que siempre me puedo exonerar. Cuando confunden mi nombre, yo siempre puedo decir, pues yo no soy ese y yo no. Yo no fui. Bueno. Buenos días a todas, a todos. Gracias por su presencia en esta segunda parte del módulo, ¿no? Correspondiente a prerrogativas y fiscalización. El día de hoy vamos a hablar de la fiscalización. Voy a primero introducir el tema, ¿no? De manera un poquito general. Claro que la fiscalización es uno de los temas, o quizás es el tema más complejo, ¿no? No solo por las etapas, no solo por la importancia que tiene, ¿no? Sobre todo para asegurar la equidad en la contienda, sino por la propia mecánica de cómo se lleva a cabo, ¿no? La fiscalización. Desde luego lo que vamos a ver es la generalidad y la fiscalización es un curso por sí mismo, ¿no? Y que, insisto, tiene aspectos técnicos bastante sofisticados, ¿no? Pero bueno, la generalidad la vamos a abordar y les voy a dar un criterio, porque es nuevecito, ¿no? Se discutió el día de ayer con relación a la fiscalización, al final de la clase, para que tengan como ciertamente material de apoyo, ¿no? Que les permita a ustedes, pues, profundizar un poco en cuestiones relativas a esto. Y bueno, sabrán, ¿no? Habrán visto en el periodo electoral 2020-2021 que la fiscalización fue un tema, ¿no? Que definió contendientes, ¿no? Inclusive antes, bueno, dentro del proceso 2020-2021, que como ustedes saben, los procesos electorales son largos, ¿no? Hubo un partido político que no pudo obtener el registro por temas de fiscalización, por temas de no voy a entrar como en la polémica que puede eso suscitar, solo lo digo para ver lo importante que es la fiscalización, que haya un pleno conocimiento de la proveniencia de los recursos, ¿no? Tanto para los partidos que se van a constituir, candidatos en las distintas etapas de los actos preparatorios, las precampañas, de las campañas. Hubo candidaturas que no pudieron ser por cuestiones relativas a la fiscalización en las precampañas. Entonces, es un tema que no nada más es, digamos, contable financiero, sino que tiene efectos importantes sobre los procesos electorales, sobre la dinámica y sobre todo lo que se intenta cuidar es, como decía, la equidad en la contienda, ¿no? El financiamiento de los partidos y candidatos independientes, candidatas, es una plataforma que construye equidad, ¿no? En los procesos electorales. Entonces, dentro de las atribuciones del Instituto Nacional Electoral está la facultad de revisar el origen, monto, destino y aplicación de tales recursos. Ayer vieron las prerrogativas y dentro de las prerrogativas está el financiamiento público, ¿no? Entonces, insisto, la facultad es para revisar origen, monto, destino y aplicación de los recursos para comprobar que estos sean utilizados de manera correcta y de conformidad con lo establecido por la normatividad. Esa podría ser una definición, digamos, ¿no? Que es una atribución del Instituto Nacional Electoral, de revisar origen, monto, destino y aplicación de los recursos que le otorgan a los partidos políticos y candidatas y candidatos independientes como financiamiento, para comprobar que se utilicen de manera correcta y conforme a lo establecido por la normatividad, de manera tal que está sustentada sobre todo en dos pilares, en dos principios, ¿no? Que rigen el derecho electoral, que es la equidad y la legalidad, y podríamos decir también la certeza, ¿no? La certeza de a dónde van esos recursos, que estén los partidos en condiciones de competencia equitativas, ¿no?
En México tenemos, lo sabrán o no, ahorita, insisto, voy a dar como una generalización y luego vamos a puntos un poquito más detallados con una presentación de PowerPoint y al final les doy un criterio que, insisto, se discutió el día de ayer para que lo puedan realizar. Pero bueno, entonces decía, el financiamiento de los partidos políticos en México es de carácter mixto, ¿no? Es decir, reciben los partidos políticos prerrogativas del INE, de los soples, en tratándose de partidos políticos locales, a lo cual se denomina financiamiento público, esto lo vieron, ¿no? Son las prerrogativas, y pueden recibir también financiamiento privado en su modalidad de aportaciones de militantes y simpatizantes. El autofinanciamiento, rendimientos financieros, fondos, fideicomisos, ¿no? Está en el artículo 53 de la Ley General de Partidos Políticos. Y con la fiscalización, lo que se asegura el instituto es que el origen de los recursos que utilizan los partidos y los candidatos, candidatas, provenga de fuentes permitidas por la ley, que no pasen los topes establecidos y que se realicen a través del sistema bancario mexicano. De tal forma que, bajo ninguna circunstancia, los partidos políticos, candidatas, candidatos, pueden recibir aportaciones o donativos en dinero o especie de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial. Recordemos, en este sentido, poderes ejecutivo, legislativo, específicamente, ¿no? El artículo 100, bueno, y judicial, el artículo 134 de la Constitución, ¿no? Que hace extensivo no nada más en las aportaciones, donativos, ¿no? Que si no es parte de la fiscalización necesariamente, pero el uso indebido de recursos públicos, ¿no? Como una prohibición, como una limitante que está en el 41 constitucional. Pero bueno, prohibido, pues, que partidos políticos, candidatas y candidatos reciben, con lo tocante a la fiscalización, aportaciones, donativos en dinero o especie de los poderes de la Unión o de los poderes a nivel local o federal, dependencias públicas, partidos políticos, ¿no? Iglesias, organizaciones civiles mercantiles, personas físicas con actividad mercantil, personas morales, ya sea mexicanas o extranjeras, colectas públicas y personas no identificadas, ¿no? Todos estos son como los elementos prohibitivos para asegurarse la proveniencia lícita de los recursos. La fiscalización, además, que realiza el INE, también se asegura de que los partidos políticos destinen sus recursos exclusivamente a 3 tipos de gasto. Lo vamos a ver con una mayor profundidad ahorita con la presentación. Pero bueno, entonces la fiscalización, decía, como facultad, ligada a principios de la contienda, para revisar origen y destino de los recursos públicos, con un marco prohibitivo para los poderes, para cualquiera de los poderes de realizar donativos, aportaciones para iglesias, para personas físicas, para partidos políticos, dependencias públicas y demás personas morales. Y el destino, cuando hablábamos de destino, es también no solo de dónde proviene, sino en qué se gasta. Y entonces son 3 tipos de gasto los que se fiscaliza que hayan ido esos recursos a actividades ordinarias, ¿no? Salarios, rentas, gastos de estructura partidista, propaganda institucional, todos aquellos que sean necesarios para el sometimiento y funcionamiento de las actividades del partido, candidata, candidato, en los ámbitos territoriales que les corresponden, el sector, distrito, municipio, estado o a nivel nacional. Las actividades ordinarias, ¿no? Que estas las han escuchado. Actividades ordinarias que no son actividades de campaña, ¿no? Cuando vemos el financiamiento público en perspectiva comparada de partidos políticos, veremos que hay, por ejemplo, países como Uruguay, que solo financian, el financiamiento público de los partidos únicamente incluye a las actividades de campaña, no a las actividades ordinarias, para el mantenimiento, pues, de la estructura partidista, aún fuera de los periodos electorales, ¿no? Pero bueno. Luego, los gastos de proceso electoral que realizan los partidos, ¿no? Que incluye precampañas, campañas, ¿no? Para difundir propuestas de las y los candidatos, ¿no? Se incluye aquí, pues, propaganda electoral, publicidad, eventos públicos, anuncios, ¿no? La producción de mensajes para radio y televisión, entre otros, ¿no?
Ya sabrán, ¿no? Con motivo de las reformas de 2007, cuáles son las limitantes y cuáles son las condiciones para la publicidad en medios de comunicación, propiamente radio y televisión, ¿no? La prohibición de contratar, que esto se hace a través del Estado, ¿no? Los tiempos que tiene asignado el Estado, que el INE regula las pautas, ¿no? Pero bueno, esto lo dejo ahí, es parte de las prerrogativas también, ¿no? El acceso a medios de comunicación. Si bien es cierto que los gastos no incluyen propiamente el spot, pero sí su producción, ¿no? La producción de los mensajes, radio y televisión. Bueno, y actividades específicas, ¿no? Entonces, ordinarias, proceso electoral y actividades específicas. Los partidos políticos, como ustedes ya sabrán, ¿no? Son instituciones que son intermediarias entre la ciudadanía y los cargos de representación y de gobierno, de manera tal que sus actividades no son únicamente para la competencia, digamos, ¿no? En términos así, para la competencia electoral, seleccionar candidaturas para los cargos, sino que tienen otras actividades, ¿no? Educación, capacitación, ¿no? Para la promoción de la participación política, valores cívicos, respeto a derechos humanos, ¿no? Y entonces, en este rubro de actividades específicas se incluyen la capacitación, promoción, desarrollo del liderazgo político de las mujeres, el cual tienen que destinar los partidos 3%, ¿no? Del total. Entonces, el INE, a través de la unidad de fiscalización, audita que los partidos políticos nacionales, las coaliciones entre partidos, precandidatas, candidatas, agrupaciones políticas nacionales, organizaciones que pretenden obtener el registro como partido político, así que estamos hablando sujetos de la fiscalización, ¿no? Organizaciones de observadores electorales y aspirantes a candidatas, candidatos independientes en todo el país, ¿no? Entonces, esto ya vinculado con la idea de la democracia, pues es una rendición de cuentas por parte de los partidos políticos, uno de los tantos sujetos obligados, ¿no? Ya dije, partidos políticos nacionales y locales. También las coaliciones son sujetas de fiscalización, precandidatos, candidatos, agrupaciones de políticas nacionales, tienen la diferencia ahí con respecto a los partidos, organizaciones que pretenden obtener el registro, ahí les comenté, no hubo un caso, lo sabe todo el mundo, ¿no? Creo que fue octubre de 2020 cuando se resolvió este asunto, organizaciones de observadores electorales y aspirantes y candidatos independientes. Pero bueno, entonces decía, esto se vincula con la rendición de cuentas, ¿no? Y los partidos entonces tienen una obligación, así como el INE tiene la facultad, los partidos tienen la obligación de informar, de explicar de manera transparente, de manera clara, los montos, el uso, el destino de los recursos que utilizan para sus actividades. En esta rendición de cuentas vamos a encontrar los informes, ¿no? Y la facultad del INE de revisarlos. La práctica de auditorías que tiene también, ¿no? Para ver sus recursos, contabilidad, la situación financiera. Y como les decía, se deposita en la unidad técnica de fiscalización, que es supervisada por la Comisión de Fiscalización, y los proyectos de resolución son aprobados por el Consejo General del INE, ¿no? O sea, tenemos por un lado el Consejo General, que emite reglamentos, lineamientos en materia de fiscalización, contabilidad, registro de operaciones de los partidos políticos. Luego está la Comisión de Fiscalización, ¿no? Que ejerce facultades de supervisión, seguimiento, control técnico en materia de fiscalización a través de su órgano técnico, y la Unidad Técnica de Fiscalización, ¿no? Que tiene a su cargo la recepción, la revisión de informes con que cuenten los partidos políticos e investigar lo relativo con quejas y procedimientos sobre rendición de cuentas, ¿no? Entonces, las facultades de comprobación que tiene el INE en materia de fiscalización comprenden auditorías, verificaciones, inspecciones, así como otras indagaciones, ¿no? Para obtener evidencia relacionada con operaciones, con saldos, con informes, ¿no? Que establezcan el cumplimiento o no de las disposiciones del origen de la aplicación de los recursos de partidos políticos y candidatos, ¿no? Algunas de estas actividades, de estos procedimientos, ¿no? Pues está el monitoreo
de anuncios espectaculares, ¿no? En las calles, en las avenidas, en tiempos de campaña y pre-campaña, en los impresos, ¿no? Reunir, revisar la propaganda en periódicos, en revistas, otros medios impresos, igualmente monitoreo de páginas y sitios de internet. Hay visitas de verificación, ¿no? Que son diligencias administrativas que ordena la Comisión de Fiscalización, cuyo objeto es corroborar el cumplimiento de obligaciones, ¿no? Y que se verifique la veracidad de los informes presentados por los partidos políticos, por los aspirantes a los candidatos y candidatos independientes. Es algo parecido a lo que realiza el Servicio de Administración Tributaria, ¿no? Que ellos tienen también facultades de revisión, de fiscalización, ¿no? Igual, de que las personas paguemos nuestros impuestos de conformidad con lo que nos toca, ¿no? Y entonces puede ordenarse una visita a una persona para revisar su contabilidad. Normalmente personas morales o con actividades económicas que le impongan como obligación llevar contabilidad. Yo no tengo, por ejemplo, y muchos de ustedes, la mayoría, no tendrá obligación de llevar contabilidad. Digo, es una cuestión aparte, pero nada más para como poner el ejemplo que a lo mejor puede quedar más claro si lo explico en términos fiscales en sentido estricto, ¿no? Porque todos hemos lidiado con Hacienda en algún momento. Entonces sabemos que hay sujetos que la propia ley del ISR, del IVA, etcétera, contemplan como obligados a llevar contabilidad. Esa contabilidad, ¿no? Se establece, se ponen unos que le llaman los libros, ¿no? Y el Servicio de Administración Tributaria puede revisar, perdón, voy a poner es que luego no pongo en silencio porque me pueden avisar y me pasa que me avisan algunas cosas de si no funciona algo aquí, ¿no? Etcétera. Y entonces, por eso no lo apago, pero ahorita están llegando otras notificaciones que no tiene caso y me distraen. Entonces decía, pues, se puede ordenar, ¿no? Que revisen la contabilidad de una empresa, y esto es algo parecido. Revisan, ¿no? El cumplimiento de las obligaciones, la veracidad de los informes a que tienen obligación de presentar los partidos políticos, ¿no? Confirmaciones con terceros, ¿no? Una facultad que tiene la Unidad Técnica de Fiscalización, igual para solicitar información a personas físicas, morales, públicas, privadas, con relación a operaciones que hayan celebrado con partidos políticos y candidatos independientes. Esto vamos a ver que en convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT, puede solicitar informes de operaciones que se presuman como de origen ilícito. Esto obviamente implica un sistema, ¿no? Digamos, un aparato tecnológico, ¿sí? Cuando inician los procesos electorales, la Unidad Técnica de Fiscalización opera mediante herramientas tecnológicas, ¿no? Que se diseñan para cumplir con el mandato de fiscalizar, ¿sí? Entonces, bueno, eso decía en términos generales. Ahora voy a compartirles una presentación a partir de la cual vamos a guiar el día de hoy, ¿no? Ya estamos. Entonces, ya decía que la fiscalización, lo que abarca la fiscalización, ¿no? Ingresos y egresos ordinarios de los partidos políticos, origen, destino, y los realizados durante los procesos electorales. Obviamente, lo que más importa por el impacto que puede tener en los resultados electorales, pues es los gastos de campaña. Pero al mismo tiempo es el más sensible y difícil de controlar, ¿no? Al mismo tiempo tiene el mayor impacto en la percepción ciudadana, como dice aquí, de los resultados electorales. Bueno, es que así no se me olvide, eso era un apunte para mí, porque tengo un texto en el que también me basé un poco, porque es de algo más general, que tiene que ver con esto de fiscalización en América Latina, ¿no? Un estudio comparado, pero ahorita
Bueno, a quienes les interese, se llama el ABC de la fiscalización, a quien les interese me lo pueden pedir por correo. Al final les digo, como material extra, ¿no? Entonces, bueno, esto que ya decíamos, ¿no? En el propio artículo 41 de la Constitución, que ya desglosa casi todo, ¿no? Facultades, sistema electoral, principios, atribuciones, todo lo han metido al 41, ¿no? Para que no quede como ningún cabo suelto ahí. Y entonces, bueno, esta competencia del INE, ¿no? Para la fiscalización, para la vigilancia durante la campaña. Y otra vez, como había dicho, origen, destino, ¿no? En el organigrama, ya habíamos dicho, está el Consejo General y la Comisión de Fiscalización, ¿no? Que tiene a su cargo esta facultad para desarrollar, para implementar, administrar un sistema, y esto en línea, esta parte que había dicho, ¿no? Las tecnologías para poder hacer posible la fiscalización. Voy a hacer la presentación así. Perdón, ¿eh? Ahí. Igualmente, en lo que hace a los procesos electorales locales, pues recae en el OPLE, cuando así el INE les delega esta facultad, ¿no? O sea, es una facultad originaria del Instituto Nacional Electoral, pero puede delegárselo a los OPLES, ¿no? Para que hagan tareas de fiscalización. Y para ello, pues igual, ¿no? Hay lineamientos, acuerdos, normas técnicas, disposiciones del Consejo General para esto, ¿no? Y para delegar, como dice aquí, a los OPLES, fiscalizar, tiene que verificar, a ver, o sea, para que sea posible esta delegación, verificar que cuenten con capacidad técnica y operativa. El OPLE que se trate, ¿no? Ahí. Ok. Esto que yo les decía, ¿no? Lo que se revisa, los convenios de colaboración con el SAT, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con la unidad técnica, con la unidad de inteligencia financiera del SAT, les permite superar los secretos bancario, fiduciario, fiscal, ¿no? Le permite también realizar esto que ya les había dicho, las visitas de verificación, que normalmente estas pueden ser de dos, o usualmente, no es que sean las únicas, pero puede suceder que, dado que los partidos tienen la obligación de entregar informes, ¿no? Que en estos informes se detecte una anomalía y que entonces esa anomalía dé como resultado que se lleve a cabo una visita de verificación para comprobar. Es algo parecido a lo que sucede en el SAT, ¿no? Otra vez con el ejemplo. Yo presento mi declaración, que puede ser mis declaraciones parciales o mi declaración anual, y si se detecta alguna anomalía, entonces se verifica. Aquí la cosa, a diferencia del SAT, el SAT no puede verificar a todos y cada uno que tienen sistemas ya sofisticados de computación que pueden detectar irregularidades, ¿no? Hay programas estadísticos que detectan cuando hay un comportamiento que aparentemente no sigue o sigue un patrón, y que eso es raro, o no sigue ninguna lógica, y entonces en esa cosa de detectar mediante matemática algorítmica, da como resultado una anomalía y entonces se hace la auditoría correspondiente. Aquí se verifican prácticamente todos, ¿no? O sea, hay una primera verificación y luego en caso de que haya anomalías, entonces se ordena la visita de verificación. Desde luego puede haber visitas de verificación que no sea porque se haya detectado una anomalía, es una facultad, igualmente en el SAT, ¿no? Pero bueno, normalmente responden a que en la entrega de los informes correspondientes hay algo que se detectó que no tiene como una explicación o que pareciera arrojar alguna anomalía. Y lo que ya había dicho, ¿no? Monitorear los medios impresos, los espectaculares de propaganda en vía pública. La primera herramienta, que no tiene límites, es que esto, ¿no? El secreto bancario, fiduciario y fiscal no limitan a las facultades del INE, ¿no? O sea, sí puede acceder cuentas, nombres, etcétera, ¿no? Y es la unidad técnica financiera el conducto que supera esta barrera, ¿no?
que es el secreto bancario, fiduciario y fiscal. Esas atribuciones le permiten a la unidad técnica financiera obtener información completa, ¿no? Terceros, personas físicas, morales, que hayan llevado las cuentas de candidatos, partidos, o que estén relacionados con estos, ¿no? Entonces, responder con una serie de criterios igualmente, ¿no? Porque es idóneo, en todo caso, esa información, porque es necesaria y cuál es su pertinencia, ¿no? Y qué se busca con esta, ¿no? Esa es una primera herramienta, ¿no? Que decíamos no está limitada y que permite vencer, permite que no se interponga el secreto financiero, fiduciario y fiscal, ¿no? Fiduciario que se refiere a los fideicomisos, ¿no? Entonces, también es posible saber nombres, destino de recursos, personas, igualmente con lo que hace a las cuestiones fiscales, ¿no? Para mejor ejercicio de las atribuciones, en cualquier momento se pueden realizar estas visitas de verificación, que ya decía, ¿no? Normalmente, aunque no nada más, pero pueden responder a alguna posible anomalía detectada, ¿no? Subsiste el principio, o bueno, vamos a hacer extensivo la idea del principio de presunción de inocencia, pero en donde esta visita es una diligencia para ver si efectivamente hay alguna anomalía, ¿no? Y entonces corroborar con ello que hayan cumplido las obligaciones, los partidos, candidatos, organizaciones, ya vimos, ¿no? La generalidad, los sujetos obligados a cumplir con la cuestión de fiscalización, ¿no? Y entonces ver que sus informes y que las obligaciones hayan cumplido cabalmente, ¿no? Que sea veraz la información contenida en los informes, partidos, aspirantes, candidatos, y que hayan observado esta idea de origen y finalidad de los recursos, ¿no? Un origen que tiene que ser lícito, que tiene que ser relativo a, primero, las aportaciones privadas, con los límites que esto supone en cuanto a las personas y en cuanto a las cantidades, y los recursos públicos, ¿no? De dónde provenieron y en qué fueron gastados. La unidad técnica financiera propone a la Comisión de Fiscalización una metodología para seleccionar alguna muestra, digamos, ¿no? Y realizar visitas de verificación a los partidos, candidatos, aspirantes, como dice aquí, 15 días después del inicio del proceso electoral respectivo. Y estas visitas se pueden realizar por el personal que designe la propia unidad técnica financiera, auxiliadas por las juntas locales o distritales que correspondan, ¿no? Y la tercera herramienta, que es el monitoreo, ¿no? Ya lo había comentado como generalidad. La Comisión de Fiscalización, por medio de la Unidad Técnica Financiera, monitorea diarios, revistas, medios impresos, espectaculares, propaganda en la vía pública, y a propuesta de la Unidad Técnica Financiera, la Comisión de Fiscalización establece esta igualmente metodología para saber cómo se monitorea, los procesos electorales. Obviamente, aquí en acuerdo con los partidos políticos, candidatas y candidatos independientes, ¿no? Si no coincide, ¿no? Si hay una irregularidad detectada en este sentido, ¿no? El monto de propaganda que no se haya reportado, que no se haya conciliado, se acumula a gastos de campaña, ¿no? O de obtención de apoyo ciudadano, o de la campaña que corresponda. Fiscalización en tiempo real. Los resultados hasta antes de la última reforma electoral, ¿no? Los resultados del procedimiento de fiscalización se daban a conocer un año después de la jornada electoral, ¿no? Que desde luego era muy tarde para que se pudieran tomar en cuenta en la calificación de la elección. Sabrán ustedes que en el artículo 41 constitucional, entre otras cosas, entre otras muchísimas cosas, se contienen causales de nulidad, ¿no?
O sea, hay causales de nulidad que se establecen en la ley. Hay una causal de nulidad que es jurisprudencial, ¿no? Que es por violación a principios constitucionales, que tiene sus antecedentes en la causal de nulidad abstracta, y hay causales de nulidad que están en la Constitución. En principio, todas las causales de nulidad tienen base constitucional, ¿no? Porque se refieren a principios, se refieren a condiciones de equidad en la contienda. Pero además, en el artículo 41 hay causales de nulidad, una de las cuales es el rebase de topes de campaña en un 5% más de lo aprobado, ¿no? Bueno, pues esto también es parte de y toca a la fiscalización. Cuando era un año, los resultados del procedimiento de fiscalización después de la jornada electoral, pues ya no tenía efectos para esto, ¿no? La fiscalización podía podía acarrear multas, podría acarrear otro tipo de procedimientos, pero ya nada con relación a las elecciones. Entonces, había, como dicen luego, a mí no me gusta usar la palabra, pero luego dicen los politólogos, y les encanta usar esa palabra, había incentivos para rebasar o para tener ahí financiamiento irregular, ¿no? Porque finalmente, si lo que se buscaba era el cargo público, pues una vez llegado a él, la multa pues la pagas, ¿no? Entonces, bueno, a partir de la reforma de 2014, perfeccionaron el procedimiento de fiscalización de gastos de campaña y se desarrolla paralelamente a las campañas electorales, de manera tal que sea más rápido y los resultados se obtengan igualmente de manera casi inmediata. Entonces, es un nuevo supuso esta reforma de 2014, que seguramente han escuchado mucho de la reforma de 2014, cambió en muchos aspectos, ¿no? Aspectos procesales, aspectos de las autoridades, ¿no? Antes era el Instituto Federal, cambió al INE, cambió la idea de los OPLES, ¿no? Bueno, pasaron a ser los organismos públicos locales electorales, la nacionalización, pues, de la función electoral. Vino con ello la Ley General de Partidos Políticos. Ahí se establecen, ¿no? Igual prerrogativas, algunas cuestiones relativas a la fiscalización y la parte de los recursos. El nuevo, decía, régimen contable que aplica a todos los partidos políticos, que está en la Ley General de Partidos Políticos y que se regula por reglamentos que emite el Consejo General del INE, ¿sí? El sistema de contabilidad, ahorita vemos este recurso, ¿no? Pero bueno, el sistema de contabilidad, que son registros, procedimientos, criterios, informes, que se estructuran a partir de principios técnicos, ¿no? Que sirvan para la captura, la evaluación, el registro, clasificación, bueno, todo lo que vemos aquí en la diapositiva, que tenga que ver con la actividad financiera, la modificación de la situación patrimonial de los partidos políticos. Pero la idea sigue siendo origen-destino, nada más que es más rápido, ¿no? Son registros para poder tener esa información, ¿no? Vamos aquí a permítanme tantito, ¿eh? Ahorita les muestro aquí como el sitio. Digo, es obviamente algo más bien. Miren, les voy a mostrar aquí. Este es de la reforma electoral, de 2014, nada más que los llevo. Les voy a compartir la ventana, nada más para que la vean. Y ahorita les comparto el enlace para que después lo puedan revisar, ¿no? Pero aquí viene toda la parte relativa a la reforma. Todo lo que se dijo con relación a esto, ¿no? Se los voy a poner en el chat para que lo consulten, ¿no? Como material igualmente de apoyo. Y voy a regresar a la presentación, ¿no? Pero bueno, entonces esto es como la idea de la reforma, ¿no? Voy a dejar de compartir para volver a la presentación.
Entonces esto, ¿no? Un sistema de contabilidad en donde se puede monitorear la actividad financiera que opera de manera más rápida y paralela a las campañas electorales, ¿no? Ya lo hemos dicho, si bien el financiamiento no solo son las campañas electorales, las actividades ordinarias, las actividades de campaña, pero tienen una especial relevancia las campañas electorales por lo que está en juego en ellas, ¿no? Entonces, esta contabilidad, que es un sistema en línea, pues obviamente permite que haya un mejor registro, que en donde se especifiquen, se delimiten las operaciones presupuestarias contables, los flujos económicos, y con ello se facilita reconocer operaciones, ¿no? Ingresos, gastos, activos, pasivos, ¿sí? Igualmente, de esta manera, es más fácil tener un registro ordenado de las operaciones, ¿no? Que van generando derechos y obligaciones que se deriven de la gestión financiera y en tiempo real se generan los estados financieros, ¿no? Digo, todos estos son como más términos técnico-contables, por eso decía, la fiscalización, ¿no? Tanto las facultades como la operación misma son un elemento particularmente complejo, particularmente técnico, pero bueno, aquí nos tendremos, sobre todo, estoy exponiendo, ¿no? Como las generalidades y algunos elementos estos técnicos que vienen aquí, ¿no? Entonces, hay un sistema informático, un registro en línea que realizan los partidos políticos y el INE proporciona a los representantes correspondientes una cuenta, una contraseña para darle acceso a un sistema y ahí se asignan, ¿no? Quiénes son los administradores, quiénes son los capturistas y las demás personas que van a ingresar a este sistema en donde se carga la información que permite esto, ¿no? Estas son las funciones en este sistema y entonces, ¿cómo opera? El INE en un manual de procedimientos establece que se proporciona a los representantes de las finanzas, también los órganos, los partidos políticos no son organismos complejos, que tienen, entre otras cosas, sus representantes de finanzas. Por medio de correo electrónico por un oficio, les da una contraseña de acceso al sistema de fiscalización. Y estos registros son en tiempo real, ¿no? Entonces, las operaciones, tanto ingresos como egresos, se tienen que registrar dentro de los 3 días posteriores a que se realicen, ¿sí? Y aquí, como vemos, los ingresos, que ya dijimos que pueden ser de distinta índole, y los gastos, ¿no? Que los gastos también, pues, se dividirán dependiendo de en qué, si se trata de gastos ordinarios, si se trata de gastos de campaña, y si son gastos de campaña, pues, igualmente, ¿no? Los montos, en qué o sea, qué se gastó y en qué se gastó, ¿no? Y estas operaciones se comprueban mediante archivos digitales, que igualmente son cargados y enviados al INE por medio de Internet, ¿no? Estos gastos están amparados por un comprobante fiscal, que igualmente tiene ahí su parte de colaboración con el SAT. El SAT emite los comprobantes fiscales y deben estar debidamente registrados en un sistema de contabilidad. Cuando se trate de montos mayores a 90 días de salario mínimo, deberán realizarse mediante transferencia electrónica o cheque nominativo, ¿no? Esto con el objetivo de saber quiénes son las personas, ¿no? De dónde viene el gasto y en qué y a qué se gasta, ¿no? Entonces, aquí están, ¿no? Algunos, cómo se puede prorratear los gastos de campaña en algunos supuestos, ¿no? 40, 60, en el caso de, ¿no? Presidente, candidatos a senadores, bueno, diferentes formas, pues, de prorratear los gastos de campaña, ¿no? Y esto es lo que se va a verificar también, ¿no? Entonces, bueno, aquí solo algunos ejemplos. Y ahora vamos a ya cada uno de los tipos de gasto, ¿no? A través de los cuales se ejercen las facultades de fiscalización. Primero, los ordinarios, ¿no? Los tipos de gastos que son ordinarios, primero, y esto ya lo habíamos, ¿cómo se llama? Ya lo había referido de manera general,
Todos aquellos que se utilicen para la participación ciudadana, difusión de la cultura política, liderazgo político de las mujeres, ¿no? Gasto de estructura partidista, realizados dentro de los procesos electorales, gasto de procesos internos de selección de candidatos, que tiene un límite, no puede ser mayor al 2% del gasto ordinario. Sueldos y salarios del personal, gastos igualmente, ¿no? Operativos, incluye el arrendar inmuebles, muebles, ¿no? O sea, escritorios, sillas, lo que sea, papelería, energía eléctrica, combustible, viáticos y otros, ¿no? Propaganda institucional, en donde, y tiene sus limitantes, ¿no? Solo se puede difundir el emblema del partido político, no a una candidata, candidato en específico, en este sentido, porque la propaganda institucional tiene fines de promover al partido político, no de colocar a personas que puedan llegar a ser o sean aspirantes a algún cargo público, ¿no? Y diferentes campañas de consolidación democrática. En estas no debe de haber, otra vez, frases, leyendas que supongan posicionar políticamente a nadie, ¿no? Únicamente, insisto, un evento pagado por el partido político, un evento de este partido. Posicionan al partido como institución política, más no a ninguna candidata, candidato. Y las estructuras electorales, ¿no? O sea, los gastos que se realizan para solventar, para pagarle al personal que participa en nombre y beneficio del partido político en los distintos ámbitos territoriales en las campañas políticas, ¿no? ¿Cómo se lleva a cabo? Hay un informe anual que se presenta, y una revisión de los informes, ¿no? Si se detectan, esto que decíamos, ¿no? Se detectan errores u omisiones, primero se le da un plazo al partido de haber errores u omisiones, y de ser detectadas, entonces se le avisa al partido para que en un plazo no mayor a 10 días aclare esto, ¿no? Si no fueran suficientes, entonces otro. Y luego se hace un dictamen consolidado, un proyecto de resolución, mismo que se aprueba, igual dentro de 10 días siguientes a que fue presentado, y se presentan los proyectos, se discuten y se aprueban, ¿no? O sea, una cosa más o menos rápida. Esto, insisto, estamos hablando de gastos ordinarios que incluyen todos estos rubros, ¿no? Y que esto además, pues, se refiere también a los presupuestos de los partidos políticos, y bueno, esta es la parte, o sea, aquí vamos a ver cómo los tiempos cambian, ¿no? En el entendido de la utilización, recordémoslo acá, de esto, ¿no? De este registro en línea, de esta contabilidad en línea que llevan a cabo los partidos políticos, que da una serie de datos, ¿no? A partir de los cuales se fiscaliza. Luego, cuando se trata de gastos, ahorita, pre-campaña, ¿no? Pero ya dentro de los periodos, digamos, electorales según los calendarios electorales. Estos informes de pre-campaña se presentan por los partidos políticos para cada uno de los precandidatos, candidatas a cargos de elección popular, y se registran para cada tipo de pre-campaña. Esto, insisto, pre-campaña. Es importante la pre-campaña, recordemos, ¿no? El asunto que para un partido político, en el caso de Michoacán y Guerrero, supuso que no pudieran competir unos personajes, ¿no? Que habían sido candidatos, habían sido seleccionados como candidatos porque no cumplían con una serie de requisitos relativos a la pre-campaña. Déjenme ir nada más por agua porque... Disculpen, no tomé esa previsión antes de iniciar la clase. Siempre tengo aquí agua o café o lo que sea. Hoy no lo hice y ya después de una hora de estar, o casi una hora de estar hablando, ya empieza
a resecarse la garganta. Discúlpenme, por favor. Entonces, bueno, informes de precampaña que tienen que ser presentados por los partidos para cada candidata, para cada precandidato, candidata, precandidato a cargos de elección popular. Y tienen que ser registrados para cada tipo de precampaña. Y ahí también se tiene que especificar cuál es el origen, cuáles son los ingresos y los gastos que se realizan. La obligación es que este informe de precampaña se presente a más tardar dentro de los días siguientes al de la conclusión de las precampañas, ¿sí? Desde la instrumentación de la reforma de 2014, además, tanto candidatos y precandidatos son responsables solidarios, ¿no? Del cumplimiento de estos informes de campaña y precampaña, y las sanciones son independientes de las infracciones, o sea, cada una de las sanciones es relativa a cada una de las infracciones, ¿no? En el asunto, ¿no? De tanto de Michoacán como de Guerrero, justamente había un caso de esto, ¿no? De no haber presentado los informes de precampaña. Decía los candidatos en cuestión, digo, no me voy a meter mucho en esto porque puede resultar así como polémico, ¿no? Pero que no habían sido precandidatos, ¿no? El INE, a través de las distintas facultades de fiscalización, observó que sí habían hecho una especie de precampaña, ¿no? Y que había habido erogaciones, que esas erogaciones no fueron reportadas. Y la sanción fue el retiro de la candidatura, ¿no? No se le reconoció. Bueno, luego, la propaganda, en las precampañas también hay propaganda, ¿no? Y la que sea colocada en el periodo, ¿no? Que lleven a cabo las precampañas, la que esté en la vía pública una vez que haya concluido ese proceso, ¿no? Una vez que el partido postule a sus candidatos, se consideran para efectos de los gastos de campaña, ¿sí? O sea, si no la retiran. Y se reportan los informes correspondientes. De tal manera que la propaganda de la precampaña, pues deberá de retirarse una vez que concluya, ¿no? Y esta es la fiscalización, que como vemos el comparativo, es más acotado, o sea, los tiempos son menores. Aquí, los gastos ordinarios es anualmente se presenta un informe anual. Bueno, anualmente se presenta un informe. Y esto es dentro de los 60 días siguientes a que se tiene la obligación de presentar el informe. 60 días después de que comience el año, ¿no? Luego la revisión de los informes, que también tiene un periodo de 60 días, y la detección de errores o omisiones. Aquí se presenta el informe de precampaña 10 días después, hasta a más tardar 10 días después de que culminó la precampaña. Se revisan los informes dentro de los 15 días siguientes y si se detectan errores u omisiones, se le da un plazo único a el partido para que aclare, ¿no? De 7 días. Si no se detectan omisiones, se da el dictamen consolidado, el proyecto de resolución, dentro de los 10 días siguientes a esta primera parte, ¿no? Luego, si el partido tuvo estos 7 días, de todas maneras pasa al dictamen, se aprueban los proyectos y se presentan por parte de la Comisión de Fiscalización y se discuten en el Consejo General, ¿no? Bueno, los gastos de campaña, que ese ya es el siguiente, ¿no? Ordinarios, precampaña, campaña. Los informes de campaña se presentan por los partidos políticos para cada una de las campañas en las elecciones, ¿no? Se especifican los gastos que haya realizado el partido político, candidata, candidato, en donde se haya llevado la campaña. Los informes y gastos de campaña se presentan por periodos de 30 días. O sea, aquí seguimos viendo, ¿no? Por un lado, las obligaciones de los partidos políticos en materia de fiscalización para acreditar el origen, montos y destino de los gastos, y por otro lado, las facultades del INE, ya sea para verificar o simple y sencillamente, una vez con la información presentada, para emitir un dictamen. El dictamen se emite siempre, ¿no? Independientemente de que esto se lleva a cabo siempre, no solo si se detectan errores,
no solo es una facultad que puede ejercerse o no, sino que además de la obligación de los partidos políticos de presentar los informes, igualmente acá de presentar informes de ingresos y gastos cada 30 días a partir de que dé inicio la etapa de la campaña. También vamos a ver ahorita un organigrama en donde se lleva a cabo también un proyecto, ¿no? Insisto, esto independientemente de que se detecten o no errores. Es decir, la fiscalización es algo que se hace siempre, a lo que tienen obligación de partidos políticos y que el INE ejerce en todos los casos, ¿no? Entonces, bueno, decía, para los informes de los periodos de campaña, ¿no? Son 30 días contados a partir a que da inicio a la campaña y se entregan a la unidad técnica de fiscalización dentro de los 3 días después de concluido cada periodo, ¿sí? Cada periodo de 30 días durante la campaña. Igualmente, el candidato o candidata es responsable solidario de cumplir con los informes de gastos, ¿sí? Recordarán este caso, lo voy a tener mucha colación, porque justamente lo que sucedió en Guerrero y Michoacán fue que decían, bueno, ¿por qué la sanción, independientemente de la sanción al partido, por qué retirar la candidatura? Bueno, es que hay una responsabilidad solidaria por parte del candidato, en este caso eran 2 candidatos, ¿no? Bueno. A ver, y esto en la misma línea argumentativa de origen, monto, destino de los recursos, que también venía, se resolvió en un recurso de apelación del partido político que no pudo obtener su registro, ¿no? Bueno, en los informes de la unidad técnica se contiene resultado, la conclusión de la revisión, esto que digo, no es exclusivo o no es nada más para aquellos momentos en donde se detecten irregularidades, sino siempre se hace. Si se detectan, ¿no? Mencionan los errores, las irregularidades encontradas y las aclaraciones, las rectificaciones que presentan los partidos políticos en esta idea, ¿no? Aquí lo vemos, ¿no? Pero este ya es bastante más complejo y tiene más implicaciones, ¿no? Las campañas tienen una duración específica y entonces el primer informe de los 30 días se presenta 3 días después, máximo 3 días después de que termina ese periodo. Tiene 10 días la unidad técnica de lo contencioso para revisar los informes. En esa revisión se pueden detectar errores y omisiones. Si los detecta, entonces el partido político debe presentar aclaraciones dentro de los 5 días siguientes a que se detectaron esos errores. Si no, se procede a un dictamen. Y aquí vamos viendo, ¿no? Dictamen consolidado de proyecto de resolución, aprobación y presentación de los proyectos y discusión de los proyectos para cada uno de los informes mensuales, ¿sí? Lo mismo para el segundo informe dentro de los 3 días siguientes al segundo periodo de 30 días con la misma mecánica, ¿no? La unidad técnica de fiscalización tiene 10 días, o sea, como ven, se la pasa trabajando, o sea, en los periodos de campaña, también antes, pero en los periodos de campaña hay mucho más trabajo, ¿no? Porque además los tiempos son acotados, ¿no? Y esto, insisto, para que pudiera, en caso de que así fuese, ¿no? Tener algún efecto, si lo hubiera, en los resultados, ¿no? En las campañas. Pero lo mismo, se emite un dictamen, se detecten o no errores u omisiones para el segundo y para el tercer informe, ¿no? Finalmente, se hacen estos dictámenes, ¿no? Esto que es lo que me interesa, también que les decía, que es un efecto. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Preguntas, comentarios? Digo, es un tema que... Sí, Carlos Oropesa, ¿qué tal? Buenos días, gusto en saludarlo. Ahí. Buen día, doctor, gusto saludarte. Buen jueves a todas y todos. Doctor, bueno, nos has hecho una descripción amplia sobre un sistema que en apariencia, el de fiscalización,
se escucha robusto, doctor, pero cuando vemos en los hechos, pues, miles de candidaturas en cada proceso, tanto de partidos como independientes, coaliciones, nos queda la sensación, doctor, de que todavía hay muchas cosas por precisar en este sistema de fiscalización, en el sentido de que hay la percepción de que se siguen incorporando a las campañas recursos de dudosa procedencia, doctor, y que a pesar de Sí, esta robustez de la unidad técnica de fiscalización del INE, todavía hay muchos huecos o parece muy poroso, doctor. Y también hay la sensación, doctor, que por más robusto que pudiera irse construyendo un sistema a nivel nacional, inclusive otra vez darle facultades permanentes a los OPLES, siempre hay la manera de darle la vuelta, doctor. Se ha pedido la intervención del SAT, de la Unión de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda, inclusive la colaboración de sistemas fiscales de otros países en colaboración, y a pesar de eso, doctor, sigue habiendo vulneración. El tema no será de fondo, mi estimado doctor, que más allá de la cuestión técnica, contable, deberíamos ir más a la raíz de topar el financiamiento a las campañas para que no haya un incentivo mayor, porque tú lo mencionabas hace rato, y tienes razón, pues si la multa que va a imponer la autoridad administrativa o inclusive la autoridad jurisdiccional al que comete una falta en esta materia es de una cuantía que da licencia para que yo cometa un delito o una omisión en materia fiscal, pues va a seguir sucediendo. Y solo quiero citarte un ejemplo. El actual gobernador de Nuevo León, en su momento candidato de MC, públicamente dijo que él había, de sus recursos propios, incorporado 20 millones de pesos, lo cual rebasaba los topes de campaña para ese tipo de financiamiento en Nuevo León, y terminó siendo una sanción por haber incorporado esos recursos, y ahí está, de gobernador, doctor. Entonces, pues si yo declaro públicamente que le metí 100 millones, pero la multa es de 5 millones, pues va a seguir sucediendo, mi estimado doctor. Entonces, a lo mejor es más que técnico, de fondo, estructural, porque si no, vamos a estarnos vigilando todos y creo que no lo vamos a estar resolviendo, ¿no? Entonces, muy interesante esta materia, la colaboración del SAT, de la Unidad de Inteligencia Financiera para superar el secreto bancario, pero sigue sucediendo, doctor. ¿Qué hacer? ¿Qué nos proponemos? Muchas gracias. ¿Es cuánto, doctor? gracias, Carlos, como siempre. Sí, lo que pasa es que hay un tema también, digamos, ético, ¿no? Vamos a hablar, ¿no? Esta relación entre el dinero y la política, ¿no? Que es un problema para los gobiernos democráticos. Y hay distintas fórmulas, vaya. Les recomiendo, hay una serie, que es una serie documental en una plataforma de streaming, bueno, en Netflix. No quería ser como la propaganda de la plataforma, pero vale la pena una serie documental que se llama En pocas palabras, y el primer capítulo se llama El poder del voto. ¿A qué voy? En distintos países, ¿no? Hay diferentes maneras de costear la política, de costear las candidaturas, de costear las campañas. En Estados Unidos, que son eminentemente privadas, ¿no? Y los candidatos van recolectando apoyos, y entonces en este primer capítulo se analiza un caso, ¿no? De una legisladora por Nueva York, por el distrito de Brooklyn, Alexandria Ocasio, ¿no? Y ella empieza a hablar de cómo sería importante, o sea, aquí nada más para tener la dimensión de el financiamiento público, el financiamiento privado, y dices que el financiamiento privado, el problema que genera es que se vuelve una cosa de oligarquías, ¿no? Entonces, bueno, con esto solo para decir que hay una relación difícil y que es un problema,
para cualquier gobierno democrático, porque obviamente cuando hablamos, por ejemplo, de financiamiento privado, pues quien pone los recursos, pues va a solicitar algo a cambio, ¿no? Entonces, la expansión de la democracia, la creciente complejidad de los procesos electorales, la conciencia de los riesgos que la corrupción supone para la viabilidad de los sistemas democráticos, pues sitúa al financiamiento de la actividad política en el centro de la discusión pública en todo el mundo, ¿no? O sea, es un tema que tiene un perfil global, urgente, ¿no? O sea, hay quienes lo dicen así, aunque la democracia no tiene precio, sí tiene un costo de financiamiento. Y entonces el uso de recursos económicos es imprescindible para la competencia democrática, ¿no? Y más que una patología, ¿no?, de la democracia, como normalmente se le presenta en la discusión pública, el financiamiento político es parte de la normalidad de la salud de la vida democrática. Claro, a nadie nos gusta que se gaste dinero en algo que nosotros podríamos considerar como ciertamente superficial. No estoy diciendo que lo sea, pero puede parecer de esta manera, porque el dinero, como bien menciona el compañero Carlos Oropesa, es capaz de introducir distorsiones importantes en los procesos democráticos. Por un lado, su desigual distribución, ¿no?, que puede incidir en la posibilidad real, ¿no?, de que no haya condiciones de equidad, ¿no? Entonces, esta incidencia en posibilidades reales en resultados. Luego, la posesión, ¿no?, de los recursos le confiere a los individuos, a los grupos sociales, una posibilidad diferenciada, igualmente, de participar en las elecciones, de ejercer su influencia sobre los candidatos, los partidos, a través de contribuciones. Cuando el poder político es un espejo del poder económico, entonces el principio de una persona, un voto, pierde su significado. La democracia deja de ser un sistema de poder que se pueda compensar, digamos, las diferencias económicas, ¿no? Y los procesos de recaudación de fondos, obviamente, ofrecen obvias oportunidades para articular intercambios entre donantes privados y tomadores de decisiones públicas, ¿no? Aquí estamos hablando de modelos generales, o cuando menos la continua aparición de conflictos de intereses, ¿no? Entonces, si la utilización de recursos no es regulada, es mal regulada, el dinero puede amenazar la legitimidad de los procesos y las prácticas democráticas, ¿no? O sea, la percepción de la ciudadanía de que las elecciones y los gobiernos democráticos reflejen aproximadamente, de manera muy, lo más aproximado posible a sus demandas e intereses, ¿no? Entonces, estas preocupaciones son pertinentes, sobre todo en América Latina. No digo nada más porque ya mencioné el caso de Estados Unidos, ¿no?, que de pronto se tiene como un modelo que funciona bien. Les recomiendo mucho que vean. Es un episodio de 20 minutos, ¿no? Se llama El poder del voto, en una serie que se llama En pocas palabras, ¿no? Entonces, bueno, en el primer episodio viene esto relativo al financiamiento. Pero bueno, en América Latina, pues hay muchas desigualdades, ¿no?, en la distribución de recursos económicos, inequidades que crean sesgos en los procesos democráticos, y es una región en donde hay una presencia importante del crimen organizado, el narcotráfico, pues, ¿no?, lo cual es indiscutible y moviliza mucho dinero. Y por ello tienen una capacidad corruptora de las instituciones democráticas, ¿no? Entonces, en esta idea, ¿no?, está la regulación del financiamiento político en América Latina, que pues desde luego resulta de vital importancia para preservar la democracia. No es la única parte, pero sí es una de las partes que más preocupa y ocupa, ¿no? Desde luego hay distintas prácticas, ¿no?, en donde vemos, como lo menciona el compañero Carlos, ¿no?, resultados decepcionantes, ¿no? Hay una, no obstante, proliferación de esfuerzos en ese sentido, ¿no? Hay algunos sistemas que están más consolidados, ¿no?, que otros, pero las democracias en América Latina sin duda tienen condiciones para abordar temas complejos, entre ellos la regulación del financiamiento político. Entonces, bueno, eso, ¿no?
Cuando abordamos, estoy como pensando, ¿no?, en algunos de los riesgos, ¿no? Cuando abordamos la regulación del financiamiento político, pues tenemos que hablar, ¿no?, de que en nuestra región, en América Latina, pues las últimas 3 décadas de vida democrática, o más o menos, ¿no?, hemos visto cómo la ausencia de regulación efectiva en la materia, pues tiene problemas, ¿no? Y al igual que en otros países de Israel, Japón, Estados Unidos, Alemania, ¿no?, escándalos relacionados con el financiamiento político, que en algunos lugares han hecho tambalear a gobiernos de la región. Ahí hay un caso emblemático de México por ahí, como que no dio bueno, hubiera podido dar mucho más de qué hablar de lo que dio, pero el caso Odebrecht, ¿no? Por ejemplo, financiamiento político decía que hace tambalear a gobiernos de la región y debilita a los partidos políticos y erosiona la confianza de las y los ciudadanos en las instituciones democráticas, ¿no? Hay por lo menos 5 modalidades de riesgo. Digo, o sea, aquí estamos hablando ya no nada más de la parte técnica, sino riesgos, el financiamiento, y voy a referirme a lo que decía Carlos, ¿no? Algunos ejemplos, ¿no? Financiamiento ilegal. Ya dijimos que los partidos políticos pueden tener financiamiento privado, aunque está limitado a ciertos montos, ¿no? Pero es un recurso legítimo, ya vimos cuáles son las modalidades de financiamiento privado, ¿no? Y quiénes son los sujetos que lo pueden hacer, pero es importante saber quiénes lo hacen y por qué montos, ¿no? Porque hay montos máximos. Entonces, en principio es un recurso legítimo, necesario, pero tiene virtudes y peligros, ¿no? O sea, permite a los partidos políticos afinar sus puentes de contacto con la sociedad, pero recordar fondos privados siempre conlleva la posibilidad, ¿no?, de que haya riesgos para la democracia, ¿no? La posibilidad, por ejemplo, de utilizar para fines políticos dinero originado en actividades delictivas o ilegales. Es quizás uno de los peligros más importantes que hay en América Latina, en México, desde luego, ¿no?, que el crimen organizado penetre las instancias políticas para comprar impunidad mediante el financiamiento de campañas. No es una posibilidad teórica nada más, ¿no? O sea, hay casos de campañas, inclusive de expresidentes, ¿no? En Bolivia, Jaime Paz, Ernesto Samper en Colombia, en Panamá, no me acuerdo cómo se llama, Ernesto también, Pérez en Panamá, y pues distintos nexos que se han detectado entre organizaciones paramilitares y partidos políticos en Colombia, injerencia del crimen organizado en algunos lugares, Guerrero, Michoacán, ¿no? O sea, son apenas estos ejemplos, ¿no? Como la parte más visible de un fenómeno más extendido, ¿no?, que tiene riesgos en México, en Colombia, en Brasil, ¿no? Entonces, estos riesgos de que el narcotráfico y el crimen organizado plantean, no son los únicos, no obstante, ¿no? El financiamiento de campañas de alcaldes, de diputados, por otros actores políticos, por las propias paraestatales, ¿no? La desviación ilegal de fondos de Pemex, por ejemplo, en la campaña del PRI en 2000, la creación de estructuras paralelas de financiamiento, los amigos de Fox, ¿no?, en 2000, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, tenemos varios ejemplos. Obviamente, la compra de influencia, los conflictos de interés, que es otra parte, ¿no? Aún en los casos en que los recursos para la actividad partidaria electoral no provengan de fuentes cuestionables ni son obtenidas por vías ilegales, las contribuciones privadas pueden comprometer el interés público y, en casos extremos, privatizar, ¿no?, la toma de decisiones por parte de los funcionarios públicos. Por eso les recomiendo este episodio que les digo del poder del voto, ¿no? Esto depende, entre otros factores, de cuánto dinero, de la transparencia con que se manejen, la discrecionalidad con que operen o no los tomadores de decisión, ¿no? Hay investigaciones en Estados Unidos, en Costa Rica, en Uruguay, ¿no?, de las donaciones privadas que facilitan de manera considerable, ¿no?, el acceso de los donantes a los tomadores de decisión.
aunque no necesariamente condicionan el contenido de sus determinaciones. Entonces, no obstante, por ejemplo, en el caso norteamericano, las contribuciones privadas no solo pueden afectar los procesos democráticos por intercambios corruptos a los que puedan dar lugar, sino por la apariencia de corrupción que con frecuencia generan. Entonces, no es infrecuente que se detecten dominantemente empresas de construcción en el financiamiento de campañas en Brasil, en Costa Rica, ¿no? De empresas concesionarias para la lotería, para las quinielas, que fue el caso de Uruguay, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, todo esto, ¿no? Todos estos casos documentados son situaciones de potencial colusión entre propiedades de los medios, ¿no? De funcionarios encargados para regular las frecuencias del espectro electromagnético. Algo así pasó en 2007, ¿no? También por eso hay un régimen y está dentro de las causales de nulidad. Ahorita vamos a ver las del financiamiento, pero dentro de las causales de nulidad constitucionales que están en la Constitución está también la contratación de tiempos en radio y televisión, y por eso se cambió el régimen de prerrogativas, ¿no? Igualmente, ¿no? O sea, todas estas son condiciones que regulan la equidad, ¿no? Entonces, bueno, toda esta mención que hago para reconocer efectivamente lo que comenta el compañero Carlos, que desde luego no podemos nada más como dar los elementos técnicos, así funciona, y hacer parecer que no hay ningún problema, entonces, ¿no? Todo está perfecto. Hay riesgos latentes, hay riesgos efectivos que subsisten y que yo creo que tienen como estas dos dimensiones. Tienen la dimensión técnica y tienen la dimensión ética. Y la dimensión ética es tanto de los partidos como de los actores, como de las propias burocracias, lo digo en el mejor de los sentidos, ¿no? De quienes llevan a cabo las funciones, ¿no? Y para ello, pues tiene que haber una profesionalización y etcétera, un debido servicio público, vamos a decirlo de estas maneras, ¿no? De manera tal que no haya, pues, relaciones que puedan poner en peligro la credibilidad de los procesos democráticos, que es mucho más difícil de lo que suena, ¿no? Garantizarse. Entonces, bueno, eso sin duda subsiste, ¿no? Voy a regresar con esto. Voy a procurar que nos dé tiempo de analizar ¿por qué me...? Bueno, por alguna razón me regresó hasta el principio. Vamos acá, ¿no? Entonces, aquí los topes de gastos de campaña, ¿no? Que, insisto, es una causal de nulidad rebasarlas. Entonces, en el financiamiento se establecen los topes de gastos de campaña. El Consejo General del INE aprueba unos topes, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos, pero el tope de gasto de campaña de la presidencial, de una elección presidencial, tiene que equivaler al 20% del financiamiento público para la campaña, según se establezca para todos los partidos en el año de la elección. Y hay fechas, ¿no? Estos son ejemplos para la elección de 2018, ¿no? Igual para diputados de mayoría relativa, para senadores, y las fechas, ¿sí? Pero aquí es la distribución de estos gastos, ¿no? Y aquí hay un comparativo que es abrumador, ¿no? Aún así, no con esto quiere decir que no sean gastos exorbitantes, ¿no? Para calcular el rebase tope de gastos de campaña, que para eso sirven estos procedimientos, ¿no? La fiscalización de gastos de campaña y que tiene efectos, porque, insisto, el rebase de topes de gastos de campaña puede derivar en la nulidad cuando este es mayor al 5%, según la Constitución, en su artículo 41. ¿Cuáles son los gastos? ¿Cómo calculamos o cómo calcula la unidad técnica financiera el rebase de gastos de campaña? Primero, ya decíamos, tienen facultades de revisar, inclusive en campo, ¿no? Ver en dónde se pusieron la propaganda. Hay un caso que es bien interesante que supuso una multa, ¿no? Ay, ¿por qué no lo anoté ahorita? Porque ahorita les estoy dando como pero bueno, tiene que ver con los influencers, ¿no? Y esto, déjenme, a ver, esto lo tengo que tener aquí. Déjenme, en lo que les voy a seguir platicando, pero es que ese es un caso de financiamiento. Entonces, déjenme ver si lo puedo localizar, porque me gustaría el número de expediente en donde
A ver, acá va a estar. En donde justamente en las facultades de fiscalización, fíjense, el INE detectó una serie de cosas relativas a personas que, aquí está, es el SUBRAP 172 diagonal 2021. Entonces, este asunto, es más, vamos a, bueno, voy a hablar de esto primero, lo que tenemos en la presentación, porque si no los voy a perder. Y si nos da tiempo, vemos algunos de los elementos. Si no abro la sentencia, por lo menos les voy a comentar de qué se trató, porque me interesa cómo el INE utiliza las facultades de verificación, en este caso para imponer una multa, ¿sí? Por gastos de campaña fuera de periodo, y bueno, fue toda una serie de cosas, pero es un asunto muy interesante. Pero ahorita me vino a la mente y dije, los voy a comentar, ¿no? Y también les voy a dar el expediente del candidato de Guerrero, ¿no? Con relación a la fiscalización, que es el sub-JDC 416 diagonal 2021 y acumulados. Que estos fueron los juicios para la protección de derechos político-electorales de la ciudadanía. Ese ahorita lo vemos que tiene que ver con precampañas, ¿no? Pero bueno, entonces, volviendo al elemento técnico, ¿cómo se calculan los gastos de campaña y en todo caso el rebase de topes de gastos de campaña en este procedimiento que habíamos visto aquí, ¿no? Entonces, de conformidad con estos montos y primero, la propaganda, ¿no? Lo que se realiza, lo que vemos, ¿no? Que luego es como un poco molesto ver así por todos lados, periodo electoral y todas las bardas, todas las colguijes ahí que hay, ¿no? Luego, los gastos operativos, ¿no? Personal eventual que se contrata para pues colocar las cestas para repartir volantes, luego están ahí en los semáforos, ¿no? Repartiendo propaganda, que ponen en los coches, ¿no? Estas calcomanías o los parasoles, y todas esas personas, pues, trabajan por un sueldo, ¿no? Luego la propaganda en diarios, esto que ya habíamos visto, ¿no? Que verifican periódicos, reportajes, revistas en medios impresos, ¿no? Todas las inserciones pagadas, todos los anuncios publicitarios. E igualmente, que además, a ver, recuerden que se tienen que informar, ¿no? A final de cuentas, tienen esta obligación de presentar los informes en campaña de 3 días después de concluido el periodo de 30 días, y que son 3 periodos de 30 días, pero de todas maneras, el INE va verificando estas cosas, ¿no? Obviamente, la producción de los mensajes para red de televisión, ya dijimos, y vuelvo a lo de las causales de nulidad constitucionales, rebase de topes de campaña, contratación de mensajes por personas no autorizadas, bueno, más bien, contratación de propaganda, porque no se puede contratar la propaganda, y entonces, en lo que sí se gasta es en producción de mensajes para radio y televisión, ¿no? O sea, para no el spot como tal, pero sí su producción. Sí lleva actores, pero pues hay camarógrafos, hay escenarios, etcétera, y pues necesita un equipo de postproducción igualmente, ¿no? Además de los escenarios, de las locaciones, de las cámaras, las luces, lo que sea, pues para que pueda ser transmitido. Entonces, eso también se tiene que informar y se calculan los costos, ¿no? Se tienen como las facturas, estos elementos que ya habíamos dicho, y bueno, estas son las consecuencias. Sanciones administrativas o nulidades. Para la nulidad hay que acreditar que se rebasaron los topes de campaña y que fueron determinantes, el criterio de determinancia, ¿no? Se presume determinante para efectos de la nulidad de la elección cuando se presume, lo cual no quiere decir que sea, se presume determinante para la nulidad, para efectos de la nulidad de la elección cuando el resultado entre el primer y el segundo lugar es menor al 5%. De manera tal que cuando el resultado es menor al 5% y hay un rebase de topes de campaña de más del 5% al aprobado, la presunción de determinancia le corresponde derrotarla, o la carga de la prueba para decir no fue determinante el rebase de ese tope de campaña, le corresponde al partido que obtuvo la victoria. Hay una presunción en su contra. ¿Qué pasa? Si rebasa del 5% los resultados entre el primero y el segundo lugar, entonces la carga de la prueba se revierte al segundo lugar. No hay una presunción de determinancia, lo cual no quiere decir que no sea determinante, sino que no hay presunción de. Y entonces el partido agraviado
el que queda en segundo lugar y que acusa al otro de que el rebase de tope de campaña tuvo como consecuencia una indebidas condiciones de equidad y que por lo tanto es determinante, lo tiene que probar. No sé si me explique con esto. ¿Sí me di a entender? Bueno, si no me dicen, ¿no? Porque no es tan... Bueno, entonces, ay, perdón, déjenme ponerlo aquí en grande, ¿no? Las sanciones, los distintos tipos de sanciones. Y además, las conductas, ¿no? Por sí mismo, no presentar los informes requeridos en los periodos, si estamos hablando de campañas, de 30 días dentro de los 3 días siguientes, es por sí mismo una infracción. Como cuando en el SAT uno tiene obligación de presentar declaración anual y no la presenta. Esa por sí misma es una omisión que deriva en una sanción. Desde luego, el rebase de topes de campaña, el incumplimiento de las prohibiciones en materia de financiamiento y fiscalización. Cada una de estas, ¿no?, tiene su sanción distinta. Estas son las conductas, ¿sí? Entonces, financiamiento que puede derivar, ya lo dije, ¿no?, en que, por ejemplo, no se le dé un registro a un partido político. Incumplimiento en las reglas establecidas para el manejo, comprobación de los recursos, en la entrega de los informes, origen, monto y destino, ¿no? Las sanciones, amonestación pública, multas, o sea, estas eran, aquí decía sanciones, pero son las conductas, ¿no? La sanción que le corresponde, dependiendo de la conducta que se trate y de la gravedad y de la incidencia que tenga, ¿no? Amonestación pública, multa de hasta 10,000 días de salario mínimo y hasta el monto doble por reincidencia, reducción de hasta el 50% de las administraciones del financiamiento público, o sea, del dinero que se les otorga, cancelación de su registro, interrupción de la transmisión de propaganda político-electoral y nulidad de la elección, ¿no? Aquí no está contemplada, pero ya dijimos que el rebase de topes de campaña puede derivar en la nulidad de la elección con los criterios y limitantes que expuse, ¿no? A los candidatos, recuerden que son terceros solidarios, o terceros obligados, o obligados solidarios, como quieran decirle, ¿no? Igualmente, la amonestación pública, una multa, desde luego, la pérdida del derecho de registrarse o la cancelación del registro. A los candidatos independientes, a diferencia de los postulados por partidos políticos, la pérdida del derecho a ser registrado en 2 elecciones subsecuentes, ¿sí? Aquí porque no hay una responsabilidad solidaria de que el partido haya sido omiso y entonces por esta razón se sanciona igualmente al candidato. Aquí el candidata independiente es directamente responsable, ¿no? Y entonces la sanción puede ser hasta esa. Y las sanciones, como ustedes saben, en todo régimen sancionador que tiene principios de derecho administrativo, ¿sí?, que ya los conocerán, la conducta tiene que estar especificada en la ley, a esta conducta le tiene que tener una sanción específica igualmente para la conducta. Si se trata de multas, tendrá mínimos y máximos, ¿no?, unos parámetros, y a la hora de individualizarla, decir los porqués, entonces se toma en cuenta la gravedad de la irregularidad en que se incurre, qué tan conveniente es suprimir estas prácticas, ¿no?, que puedan infringir las disposiciones de la ley, en qué circunstancias ocurrió, cuáles son las condiciones socioeconómicas de la o el infractor, condiciones externas, reincidencia y qué tanto se benefician, ¿no?, de esto. Y esto es lo que decía con relación a las causales de nulidad del artículo 41, ¿no? El exceso en el gasto de campaña está por el 5% del monto total, con estos otros elementos de la determinancia, la compra o adquisición de cobertura informativa, esto a partir de la reforma de 2007, y recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas, que también hice referencia a esto, el artículo, gracias al comentario del compañero Carlos Oropesa, pues hicimos esa digresión de, bueno, tiene distintos tipos, tiene distintas implicaciones, ¿no? Pero hay hay todos estos elementos del secreto bancario, fiduciario, que no aplican para efectos de la fiscalización, que tratarían en la medida más
importante, ¿no? Eso de los cheques, las transferencias, ¿no? La importancia que tienen estos, otra vez, poniendo el ejemplo del partido político que no tuvo su registro porque había sido mediante una aplicación de tarjeta de clip, creo, ¿no? Y que entonces no había forma de verificar quiénes eran las y los apodantes, ¿no? Entonces, bueno, esto que ya les había dicho de la presunción de la determinancia, ¿sí? Cuando la votación entre el primero y el segundo sea menor al 5%, si se anula la elección, la persona sancionada no podrá participar, ¿no? Son esta idea otra vez de las nulidades, que a lo mejor en ese sentido sea todavía más importante, o sea, porque cuando hablábamos de sanciones económicas, como bien decía el compañero Carlos, ¿no? Pues las sanciones económicas a final de cuentas pueden ser de, bueno, pues pago y ya. Cuando ya tenemos nulidades de elecciones, ya no es, a ver, y esto aparte de los delitos electorales que puedan cometerse si se cometen, ¿no? O sea, el financiamiento ilícito también tiene su parte penal, ¿no? O sea, puede ser una consecuencia de derecho electoral en sentido estricto, ¿no? Con una sanción administrativa de serlo, o una sanción electoral, es decir, la nulidad, y aparte una sanción penal para la o el sujeto que lo haya cometido, ¿no? Entonces, bueno, estas algunas de las reglas en cuanto hace a la nulidad, que insisto, me parece que en todo caso serían o podrían ser o son potencialmente la sanción más grave. Una cosa es que digas, bueno, medios para fines, no estoy legitimando nada, desde luego estas prácticas son indeseables en cualquier momento y de cualquier forma en que se presenten, pero que no digo que lo digan, pero si pudieran decirlo, si lo dicen, insisto, no acuso a nadie de nada, bueno, pues violento la ley y ya, y luego pago la multa, ¿no? Finalmente, pues son multas que vienen de los recursos públicos, y bueno, pero cuando ya tenemos una nulidad, ya ahí podría haber este elemento disuasorio, ¿no? Y las violaciones graves, dolosas, determinantes, ya vimos este criterio de determinancia, ¿no? Llevan o conllevan a la nulidad. Se tienen que acreditar, desde luego, las violaciones, ¿no? Y esta presunción, la idea que ya decíamos, ¿no? La elección extraordinaria, en donde además, como sanción, pues la persona que incurrió, candidata, candidato, no puede competir. Y son violaciones graves aquellas que atentan contra principios constitucionales, que ponen en peligro el proceso electoral y sus resultados. Certeza, legalidad, veracidad, autenticidad, ¿no? Los principios igualmente constitucionales. Entonces, seguimos aquí, ¿no? Con las causales de nulidad, estas que aquí vimos, ¿no? Causales, que ya les había dicho, hay causales constitucionales, no causales legales, todas las cuales tienen base constitucional, y jurisprudenciales que vienen en una interpretación o reinterpretación o reelaboración de la causal de nulidad abstracta, ¿no? Que es la declaratoria que hacen los tribunales, propiamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de validez de las elecciones, ¿no? Como un acto jurídico que pueda ser válido o inválido. Pero bueno, entonces, en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral se prevén también nulidades de elecciones, y aquí vemos algunas de ellas, ¿no? Y sus elementos. Son dolosas, como sabemos qué conductas, pues las que su intencionalidad sea obtener un beneficio indebido en los resultados. Y se presume en tratándose de los espacios informativos o noticiosos, igualmente, ¿no? Hay una presunción de cobertura informativa indebida, que también puede ser una causal de nulidad, cuando reiteradamente, sistemáticamente, se trate de actividades publicitarias para influir en las preferencias electorales y no en los ejercicios periodísticos, pero no obstante hay una presunción, ¿no? De el manto protector que goza el periodismo, se presume, otra vez, se presume, lo cual no quiere decir que sea automático, que los ejercicios periodísticos son eso, ¿no? Habrá que desacreditarlo. Bueno, entonces voy a dejar de compartir esto. Denme un
un segundo para ver. Javier Bielma, por favor. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días a todas y a todos. Agradecer su exposición, compartir sus conocimientos. Me gustaría poner aquí en la mesa, pues digamos, una reflexión, llamar la atención de todas y todos. Ahorita que nos expone estas nuevas causales de nulidad que se incorporaron a la materia con motivo de la reforma constitucional de 2014, particularmente la de que tiene que ver con el rebase de tope de gastos de campaña, y la cual obviamente los elementos, digamos, para configurarla, pues están determinados en una jurisprudencia del tribunal, y tomando en cuenta, digo, bueno, también las proporciones de cada caso, estos casos recientes que suceden en el tribunal, donde el INE determinó imponer la negativa de registro a una candidatura por no presentar informes de rendición de gastos de pre-campaña, donde la sanción, como bien se comenta, pues fue precisamente esta de no permitir el registro. Pero, por ejemplo, vemos en el caso de rebase tope de gastos de campaña toda la suerte de elementos que deben de configurarse para que pueda precisamente decretarse la nulidad, particularmente estos que tienen que ver con que la conducta sea grave y dolosa, ¿no? Me parece que de suyo alguien que rebasa el tope de gastos de campaña, con independencia de la diferencia que pueden de primer o segundo lugar, pues no creo que no esté siendo consciente de que se está gastando pues los recursos en exceso, por decirlo de esta forma. Entonces creo que, por ejemplo, en este caso, donde sí ha habido ya casos probados de rebase tope de gastos de campaña, pero que no han alcanzado la nulidad de la elección, por lo menos yo no recuerdo alguno, porque hay elementos que no se configuran, por ejemplo, el de la determinancia, que es uno también que es muy común en todas las causales de nulidad, pero a mí en lo personal me parece que si la Sala Superior ha sustentado un criterio donde ha establecido que la fiscalización es un elemento importantísimo en la materia electoral, particularmente el principio de rendición de cuentas, y con esto incluso ha dejado a personas sin poder competir, creo que también debería en algún momento, si se presenta algún caso, reflexionar sobre estos elementos de la propia jurisprudencia, la 2 de 2018, y en caso de rebase de topes de gastos de campaña, digamos, flexibilizar un poco más los requisitos, precisamente partiendo de esta interpretación que yo entiendo ha dado de la importancia de la rendición de cuentas y del respetar los límites que establece el propio marco normativo en materia de fiscalización. Creo que sí, me parece, entiendo que estos elementos están plasmados en la propia Constitución, el tribunal solamente se limita a dar una interpretación de lo que dice la misma, pero sí el tener que cumplir con terminancia, con que sea grave, sea dolosa, pues ya pone prácticamente un elemento importante para que pueda haber rebase y no tenga alguna consecuencia, ¿no? Como en casos que ya existen en el propio tribunal. Sería mi intervención, doctor. Muchas gracias. Gracias. Sí, a ver, lo que pasa con estos parámetros, digamos, los criterios de determinancia establecen parámetros racionales. Hay una cuestión. Los actos electorales, hay un principio de conservación de los actos electorales válidamente emitidos. Anular una elección no es cualquier cosa. Significa, por un lado, un gasto de recursos, el que ya se erogó, y uno extraordinario. Eso por un lado, desde el lado, digamos, económico. Por otro lado, como ustedes saben, esto implica un proceso electoral, movilizar recursos también humanos, ¿no? Personas que intervienen. Y entonces, no cualquier violación, no cualquier cosa puede derivar en la nulidad del acto. ¿Por qué? Porque los actos electorales, digamos, las votaciones, son actos masivos. Entonces, hay que determinar, ¿no?, qué tanto una o algunas violaciones tienen consecuencias para la elección de qué se trata. Y eso va caso por caso, ¿eh? La determinancia, la gravedad de una conducta, varía. Vamos a suponer que, es más, hay un caso, ahorita, Iliatenco Guerrero, es una sentencia, ahorita no tengo el nombre, pero en donde se anuló la elección. Y se anuló la elección porque se acreditó, por un lado, violencia política de género en contra de una candidata, aunque
no se determinó quién la había cometido, pero se acreditó la determinancia, por un lado, porque hubo uso de propaganda ilegal por los tiempos en cuanto se presentó, ilegal por el contenido, porque tenía elementos de violencia política de género, e ilegal porque en dónde estaba la propaganda, ¿no? Resulta que en este municipio se puso en unos contenedores de agua, ¿no? Una propaganda en contra de una persona, de una candidata mujer del Movimiento Ciudadano. Y entonces, en ese lugar en específico, tenían que trasladarse los votantes por esa carretera. O sea, todos los que pasaban por ahí la iban a ver. Y la diferencia entre el primero y el segundo lugar fue muy pequeña. Y entonces, aunque no se puede determinar de manera absoluta, con completa certeza, de que esa publicidad con esos elementos fuera de los tiempos permitidos tenga un efecto y cuál es, o sea, no se puede medir porque no puedes preguntarle a cada uno de los votantes si eso incidió o no, si hay elementos para que con una alta probabilidad se presuma que tuvieron un efecto. No sé si me explico. Y entonces se anuló la elección. O sea, los parámetros de la determinancia tienen circunstancias de modo, tiempo y lugar específicos. Voy a poner otro ejemplo. Dimos durante algún tiempo, y seguramente retomaremos después, unas capacitaciones sobre cadena de custodia, ¿no? Que son todos los elementos, todos los actos que se tienen que llevar a cabo para efecto de resguardar la paquetería electoral, desde que salen del consejo hasta que llegan a las sedes de estos distritales, ¿no? A las bodegas y que se sellan y todo. Entonces, siempre es quién recibe, en calidad de qué, etcétera, etcétera. Bueno, cuando se violenta la paquetería electoral, hay una consecuencia penal, independientemente, ¿no? O sea, violentar esos medios de prueba por sí mismo es un delito, pero puede no tener una incidencia en la elección, o sí, dependiendo del número de paquetes que se violenten, vamos a suponer. Entonces, cuando se violenta un paquete electoral, uno, ¿puede ser causal de nulidad en términos de gravedad? Sí. ¿Cuándo? Cuando el resultado de la elección y ese paquete pueda cambiar derivado de la poca certeza que se tiene sobre lo que se contiene en ese paquete. Hay señales de que el paquete fue alterado, o por lo menos que ya no está íntegro, ¿no? O sea, ya no podemos verificar si fue alterado o no, porque está roto, ¿no? Y entonces ya no sabemos si aquello que contiene prueba efectivamente la voluntad ciudadana. Si en ese paquete, vamos a suponer, existen, les gusta, 300 votos, y la elección se definió por 200, ese paquete es determinante. Si por el contrario, si la elección se definiera por 50,000 votos y hay 20 paquetes y cada uno de esos también contiene 300 votos, podría no ser determinante. Entonces, la determinancia varía caso con caso. Por eso hay unas presunciones de determinancia en el caso de rebase de topes de campaña para ver si efectivamente tienen incidencia o no. Pero insisto, son parámetros únicamente que obviamente tienen que ir acompañados de pruebas objetivas que, como dirían en el derecho penal, más allá de toda duda razonable o, si quieren, en términos técnicos, como luego lo expone la sala superior, con un alto grado de probabilidad, puedan haber tenido un efecto en las elecciones y con ello violentar la equidad, la certeza o la legalidad, ¿no? Entonces, bueno, así de manera muy rápida, voy a poner aquí el caso del JDC 416/2021, que es el del candidato de Guerrero, ¿no? Aquí nada más para que veamos, ¿sí? Inicia el proceso ordinario y estos dictámenes consolidados, ¿no? Presenta el dictamen consolidado de los informes, ingresos y gastos de precampaña, que estos ya vimos cómo se daban, ¿no? En las precampañas y con qué tiempos, y que es obligación de los partidos que se hace extensiva a los candidatos estos informes, y luego hay un dictamen consolidado por parte de la autoridad, y en el dictamen hay un inicio de un procedimiento de verificación, ¿sí?
para ver en qué se había gastado, y que se iniciaba por parte de la unidad técnico-financiera en contra del partido y los ciudadanos, porque había ciertos hallazgos que fueron detectados monitoreando vía pública y redes sociales en este ejercicio de facultades, ¿no? Se aprueba el dictamen, vimos, ¿no?, que había esta propuesta, los tiempos y la aprobación del dictamen. El procedimiento oficioso arroja, el procedimiento oficioso arroja lo siguiente, ¿no? Las diligencias de investigación, la notificación de que inicia este procedimiento y arroja lo siguiente, ¿no? Bueno, todas estas notificaciones, arroja, son todas las notificaciones. Hay solicitudes de información a redes sociales, porque esto fue importante, ¿no? Para efectos de si hubo precampaña o no hubo, y con ello gastos de precampaña que no fueron reportados y cuál es la sanción. Entonces, solicitud de información a las compañías de redes sociales, la sesión de la Comisión de Fiscalización y la resolución, ¿sí? Entonces, aquí está. Fundado, se interponen medios de impugnación, y aquí vamos más adelante, ¿no? Nada más porque ahorita no tenemos ya como mucho tiempo, pero esto es lo que el Consejo General decide, ¿no? Digo, tuvo sus cosas este asunto, porque hubo una primera sesión en donde dijeron hay que hacer una nueva valoración de la violación, y el INE la vuelve a hacer y regresa el expediente, ¿no? Pero ya sabemos cuál fue el resultado. El chiste, pues, es que decide la sanción de conformidad con que no presentaron informes a los que estaban obligados, por un lado, ¿no? Que las personas, aquí dice de conformidad con este antecedente, las personas que participen en la selección interna tienen la obligación de presentar informes de precampaña, el que no estén registrados en el sistema no es impedimento para la sanción, porque el partido sí estaba en posibilidad de registrar. Carlos. Creo que tenemos un problema. Un momento, por favor. Vamos a las consecuencias. Perdón, Alonso, te perdiste en un momento, pero ya te escuchamos. ¿Cuánto tiempo me perdí? Unos segundos, ok. Nada más. Sí, nada más estaba diciendo, ¿no? Esto de las obligaciones, y todo lo que se tomó en cuenta, ¿no? Ya nada más voy a ir a las conclusiones para que veamos, ¿no? O sea, aquí se hace todo el análisis de cuáles son los elementos para pensar que hubo precandidaturas, las obligaciones que tenían, cómo se hacen extensivas, y aquí lo que importa es también las facultades de verificación en periodos de precampaña, ¿no? Que vimos una simulación ahí en un diagrama de cómo se lleva a cabo. Algunos de los argumentos, insisto, ¿no? Me voy a ir ya, perdón, muy rápido, pero aquí todas las pruebas, o sea, porque esto se tiene que acreditar, en este caso que efectivamente hubo actos, digamos, de precampaña. ¿Por qué se considera que son actos de precampaña? Porque hay una obligación de presentar estos informes, se erogan recursos que no son reportados, y entonces, pues, la fiscalización, decíamos, con las consecuencias de derecho que tiene, individualización de la sanción, que era uno de los elementos, ¿no?, que habíamos estudiado, y aquí todo esto, ¿no? Vámonos perdón que me vaya así como súper rápido, ¿no? Pero ahorita sí nos comió un poquito el tiempo. He dicho que este asunto tuvo esta cosa de interpretación conforme, ¿no? Y aquí, ¿no? Esta idea de la individualización de la sanción, que a final de cuentas supuso, ¿no?, la pérdida de la candidatura.
Pero lo interesante de esto es cómo se valoraron cada una de las pruebas, ¿no? ¿Cuáles fueron los elementos que tomaron en consideración? ¿Cómo es que el INE se cercioró de que se trataba de precandidaturas? ¿Por qué las precandidaturas, que ya dijimos, tienen esta obligación? Porque el argumento era de, pues es que no hicimos precampaña, ¿no? Pero como el INE no solo hace la verificación por tierra, ¿no? Sino que le solicita información a Facebook y Twitter, ¿no? Entonces, bueno, ese asunto, y les había comentado el asunto 172/2021, un recurso de apelación, en donde igual, en veda electoral, unas personas que se denominan influencers, ¿no? Salieron en veda electoral 3 días antes de la elección, salieron a apoyar a un partido político específico, ¿no? Y entonces el INE igual lleva a cabo un procedimiento de verificación y dice, aquí hubo uso de recursos públicos, ¿no? En periodo prohibido y no fueron parte de los informes de fiscalización. El argumento del partido fue, no, a ver, pues son ciudadanos que se manifiestan libremente, ¿no? Y pues a favor de mi partido, pero pues eso no es cosa mía. En sus facultades de investigación, el INE no solo determina que había un guión, no solo determina que había reincidencias, no es la primera vez que lo haces, sino que les pagaron a los candidatos, ¿no? Algunos directamente los contacta y luego dicen, pues sí, me pagaron tanto. Otros, no, o sea, los contacta y les dice, a ver, cuéntame, ¿no? Pues sí, me pagaron por dar esta información. Es un asunto interesante, lo vuelvo a decir, SUPRAP 172/2021, aquí para ver no solo el ejercicio de facultades, sino cómo se allegan de pruebas y cómo construyen en el caso del INE, ¿no? En el ejercicio de sus facultades, ¿no? Una sanción, cómo la individualizan y cómo toman en cuenta elementos que parecieran no tan evidentes, ¿no? Esto de, se advierte que hay un guión, hay una reincidencia del partido político, hay esta información que proveen algunas de las personas que habían aparecido, ¿no? Hacen una idea de qué tanto puede una publicación, porque fue en Instagram, ¿no? Incidir en las elecciones, ¿no? Además de que era en veda electoral, ¿no? Entonces, con todos estos elementos dicen, no, es que además de esto, hubo estos gastos que no fueron reportados y a esto corresponde una sanción, ¿no? Y luego los argumentos del tribunal para respaldar la resolución del INE, ¿no? Repito, es SUPRAP 172/2021. Discúlpame que hayan sido así los ejemplos tan rápidos, lo voy a poner aquí. Y que no hayamos podido como revisarlos con toda la tranquilidad que era requerida. Pero bueno, espero que les haya dado una idea, pues, más bien general, ¿no? De qué es la fiscalización, cuáles son sus posibilidades, la importancia de establecer, ¿no? Origen, monto y destino de los recursos, cómo esto abona a la certeza, a las condiciones de competencia, a la legalidad y cuáles son algunas de las sanciones que inclusive pueden derivar en la nulidad de las elecciones. Y bueno, estos dos asuntos que tienen una particularidad importante. El segundo, sobre todo por la metodología, cómo el INE se cercioró de esto, mediante qué pruebas, ¿no? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, comentario que deseen formular. Con disculpas porque los ejemplos los di así como muy con calzador, ¿no? Hubiera sido interesante revisarlos como detenidamente, pero bueno, insisto, espero que al menos haya sido, pues, un panorama general que les dé una cierta perspectiva, ¿no? De la fiscalización, los tipos, desde luego la presentación la pongo a disposición de la coordinación para que ustedes la soliciten, igual me la pueden pedir por correo electrónico a quienes quieran formularla por vía. Yo contesto normalmente el mismo día o un día siguiente. Si no les he contestado, vuelvan a escribir. A veces se me pierden los correos, pero procuro siempre contestar. Bueno, pues muchas gracias por su atención, por su participación, su presencia y pues reitero, ¿no? Espero que haya sido en alguna medida didáctico, interesante, esta segunda parte del módulo que inició el día de ayer mi compañero, el doctor Raúl Ávila. Hasta la próxima, muchas gracias y que tengan feliz jueves. Gracias, doctor. Gusto en Gracias saludarte. a ustedes. Igualmente, Hasta mañana. igualmente, Carlos. Adiós. Gracias.